Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, buenos días. Buenos días, Missy, se la escucho. Hola, gracias por la confirmación de que sí se me escucha. ¿Cómo están, chicos? Ya nos encontramos en el mes de julio, a los que no se dieron cuenta. Estamos 5 de julio, mes de la patria, mes para celebrar un año más de independencia. Entonces, ¿estamos contentos, sí o no? Claro, porque hay que buscar motivos para estar contentos siempre, para estar con las buenas, con buena actitud y siempre con la mente positiva. ¿Ok? Estoy abriendo el material, estoy preparando todo ya para empezar la clase, ya que se me ponga un poco lento. A ver, ya. Mientras se va ahí arreglando, ¿cómo están ustedes, chicos? ¿Todo bien? A ver, vamos a ver qué ponen acá en el chat. Aquí. A ver. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Hola, Emmanuel, Alex, ¿cómo están? Y bueno, buenos días con todos los chicos del aula 92, virtual, turno mañana de CEPRE San Marcos. Estamos en el curso de historia. Estoy esperando que el material se abra para ya empezar, aunque no se está abriendo. Ahí está, se abrió. Ay, por fin se abrió, chicos, porque si no, como esa vez que se nos malogró, ¿no? Y tuve que compartir con el celular, y no me gusta compartir con el celular porque aparecen los WhatsApps, las conversaciones privadas, ¿no? Entonces ustedes no se pueden enterar de esas cosas, son muy pequeños. Entonces, acá estamos bien. ¿Ya? ¿Listo, chicos? Hola, ¿qué tal, Ruth Geraldine? ¿Cómo estás? Bienvenida a la clase. Hoy día estoy como que de fiesta, te diré, porque Día del Maestro es mañana, pero hoy día lo están celebrando, ¿ok? Así que yo contenta, ¿ok? Para que pues me llenen de apapachos, de saludos, de bueno, un feliz día, ¿no? Que es lo que a un maestro pues al menos te llena, ¿no? De todo lo que das, pues, ¿no? Porque imagínate, un maestro es como como un segundo padre, ¿no? Bueno, en este caso yo sería como una hermana para ustedes, ¿no? Como que madre, no sé. Será como, gracias por los abrazos virtuales. Soy como una tutora, algo así, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias por los saludos, por los cariños. Y nosotros vamos, hoy no estoy compartiendo, tengo acá listo abrir material y no estoy compartiendo. Vamos a compartir para empezar porque hoy día tenemos historia del Perú y estamos ya avanzando más al final, ¿eh? Estamos llegando a lo último que es ya, bueno, el último mes estamos entrando, ¿no? Porque semana 14 ya estamos llegando, ya no 15, 16, 17, 18, ya, estamos a poco. Hoy día trabajamos la reconstrucción nacional, la República Aristocrática y el oncenio de Augusto Bernardino Leguía. El oncenio de Leguía, ¿no? ¿Qué tal periodo? Ya, chicos, entonces vamos empezando, voy a poner en pantalla completa. Buenos días otra vez con todos, espero que estén muy bien. Y arrancamos. A ver, ¿qué tenemos acá? La reconstrucción nacional, vamos a empezar por ahí. A ver, siguiente PPT. Pa, no quiere pasar el siguiente PPT. Qué odioso este PPT que no se quiere pasar. Ya, mientras se va ahí, va pasando, ¿qué es la reconstrucción nacional, verdad? ¿Qué cosa es? Es una etapa de nuestra historia peruana en la que a los peruanos, a nosotros, nos corresponde recuperarnos de las consecuencias que nos dejó la guerra contra los chilenos. Guerra que nosotros perdimos, guerra en la cual vamos a perder territorios, ¿no? Y se van a generar un conflicto, bueno, una serie de problemas que nos va a tomar tiempo salir de ellos, ¿no? Por ejemplo, si nos vamos al plano político, vamos a ver que hay una crisis de nuestra clase política, o sea, si hablamos de nuestra clase política, vamos a ver que el Partido Civil, que era el partido, pues, ¿no? Que había logrado fundarse unos años antes y había logrado ganar las elecciones también, pues este partido estaba en crisis porque antes de la guerra, durante la guerra y después de la guerra también, este partido no supo, ¿no? Representarnos o al menos
tener propuestas, ¿no? De cómo salir de ese momento tan trágico que fue para nosotros. El Partido Civil no supo estar a la talla de repente, ¿no? Esos momentos que se dieron en nuestra historia. Y al terminar la guerra, pues había una gran decepción, ¿no? Para con ellos, como una clase gobernante que no supo enfrentar la situación y que de alguna manera también contribuyó, ¿no? A la derrota que vamos a tener. Entonces están en crisis, ¿ya? El Partido Civil está en crisis y esta máquina ya se me lagió. Ya se me quedó acá. Se me logró. Así que, a ver, vamos a lograr, pero... vale, voy a dejar de compartir. Ya, creo que dejando de compartir como que salió. Vamos a ver si es un problema del... No es la primera vez que el PowerPoint me hace esto. No sé por qué el PowerPoint me está jugando mal. Me está en mi día, no sé qué insolente es este PowerPoint que en mi día se pone así. Ahora sí está bien. Sí, por ese rato no sé qué. A ver, vamos a ver, otra vez. Vamos a darle una segunda oportunidad, ¿ok? Vamos a compartir otra vez. Ya si no, tocará meterle en el celular el compartimiento, la compartición. Así que vamos a intentarlo otra vez. A ver, a ver. Creo que es el internet, chicos. Hace rato también estaba con el internet que no mandaban mis mensajes de WhatsApp, no se mandaban. Como que el internet está medio... A ver... La pantalla, claro, pantalla. Ya, listo, tenemos eso. A ver, ¿avanza o no avanza? No avanza. Ya le di clic ahí, pero no está avanzando. ¿Cómo hace rato se avanzaba rápido? Ya no quiere avanzar. Ahí está, ya, por fin. Voy a controlarla para no renegar, porque yo soy bien renegona. Ya, ahora sí, estamos acá con el PPT. Mejor no le pongo pantalla completa porque de repente eso lo va a poner lento y nada más lo voy a dejar. Entonces les decía que una de las, ¿no? De repente esta situación de la reconstrucción nacional, una de sus causas, ¿no? Es la crisis del Partido Civil, ¿no? Y el retorno de los caudillos. Recuerden ustedes que en la clase pasada les comentaba que los caudillismos, ¿no? Los militarismos que nosotros hemos tenido a lo largo de nuestra historia han sido provocados por la situación en la que nos encontrábamos en ese momento. Casi siempre después de una guerra, ¿no? El primer militarismo después de las guerras de la independencia. El segundo militarismo después de la guerra con Chile. El tercer militarismo no viene después de una guerra, pero sí viene después de una etapa económica muy, muy difícil, que es la depresión capitalista que el mundo vivió. Entonces los caudillismos tienen ese contexto, ¿no? Para aparecer. Siempre aparecen en momentos difíciles. ¿Por qué nosotros confiamos en ellos? Número uno, porque no hay una clase civil que gobierne. En el primer militarismo no hay partidos políticos civiles, no existían. Tú sabes que el Partido Civil es el primer partido político del Perú. Entonces, en el primer militarismo no existía. Y en el segundo militarismo sí hay, pero está en crisis, pues, ¿te das cuenta? Entonces, ¿a quién le damos la posta para gobernar? A los caudillos, a los militares, aunque sabíamos que antes lo habían hecho mal, pero ¿qué te digo? Pues era la única opción. Si no eran ellos, ¿quién? Dime, ¿quiénes iban a gobernar? Entonces, otra vez regresan ellos. Y mal que bien, de alguna manera, ellos todavía representan a ciertos sectores de la gente, ¿no? Representan, ¿por qué? Porque son héroes de la guerra. Te guste o no, Cáceres era un héroe de la guerra. Iglesias también lo era. Remigio, Pierola, todos son héroes de la guerra. Y recuerda que los caudillos tienen gente con ellos, tienen su clientelaje, que son aquellas pues personas que están detrás de ellos para apoyarlos y cuando por fin llegan al poder, esta clientela también se ocupa cargos importantes de la administración pública. Entonces ahí está como que el beneficio, ¿no? De haber estado detrás de estos personajes. Y obviamente cuando estos personajes se enfrentan, a nosotros nos van a llevar a guerras civiles justamente por esta situación, ¿no? Que no son solamente ellos, sino toda la gente que mueven y que está detrás de ellos. Bien, características de esta reconstrucción nacional es que aparecen nuevos partidos. Por ejemplo, el Partido Demócrata de Pierola,
o el Partido Constitucional de Cáceres, ¿ya? Que son partidos bastante protagónicos porque justamente van a llegar a la presidencia con estos caudillos. Así que pues son los dos partidos más recientes de esta coyuntura y que van a llegar al poder. La situación económica estaba re mal. ¿Por qué? A ver, primero porque durante una guerra ya te imaginarás que las instituciones públicas están cerradas, ¿no? La Universidad de San Marcos, Colegio Guadalupe, la Biblioteca Nacional, todo está cerrado. Segundo, la agricultura, por ejemplo, estaba paralizada, estaba abandonada, porque muchos campesinos habían ido a la guerra también. El tema de la minería estaba sin invertir. ¿Cómo vas a pensar que va a haber inversión si estamos en una guerra? No lo hay. El tema del comercio, bueno, ahí sí me puedes agarrar, ¿no? Pues ahora el comercio no se detiene. Ok, no se detuvo, pero tú sabías que durante los años de la guerra los chilenos estuvieron controlando y cobrando nuestras aduanas y con ese mismo dinero financiaban la guerra contra nosotros. Entonces, durante esos años no tuvimos el ingreso de la aduana porque estuvo controlada por los chilenos, ¿ok? Y aparte de los daños a la infraestructura, aparte de todo lo que los chilenos se llevaron del Perú, casi podríamos utilizar la palabra robaron, ¿ok? Porque después de que terminó la guerra, los chilenos, ahí me están llegando los mensajes. ¿Quién es este señor? No lo conozco. Qué roche que vea mis mensajes, aparece, desaparece. Se demora en desaparecer la cosa esa. Ya. Entonces, se llevaron 4.000 carretas, no se rían, ¿ah? 4.000 carretas llenas de cosas que se robaron de la biblioteca, se robaron de instituciones públicas, de casas privadas, ¿no? Entonces, aparte de todo eso, la deuda externa, chicos. Teníamos una deuda externa que iba creciendo porque no la pagábamos. Y tú sabes que toda deuda tiene sus intereses. Y cuando tú no la pagas, los intereses crecen, crecen como una bola de nieve. Y eso es lo que nos estaba pasando a nosotros. ¿Qué pasa con los terratenientes, ¿no? Los dueños de las tierras, ¿no? De las grandes haciendas, también estaban debilitados porque durante los años de la guerra la exportación no es la misma, ¿no? La producción cayó bastante. Y aparte de eso, ¿recuerdas a los chilenos que cobraban cupos en la costa norte? ¿No? O te ataco, o te incendio tu negocio, o me das, ¿no? Este cupo, ¿no? Entonces, esa situación afecta, ¿no? Afecta a los terratenientes y esas son, pues, nuestras, digamos, características durante estos años, ¿eh, chicos? Bien, entonces vamos a ver que la reconstrucción nacional tiene dos momentos. Un primer momento que es el segundo militarismo y el otro momento es el gobierno de Piérola, ¿ya? Así que creo que por acá no le hemos puesto así como para que tú puedas diferenciarlo bien, bien, pero lo ponemos, ¿no? Para que lo tengas muy claro. La reconstrucción nacional tiene dos momentos. El primer momento es el segundo militarismo y el segundo momento es el gobierno de Piérola. Ya, entonces en el segundo militarismo vamos a encontrar a dos presidentes que fueron héroes de la guerra y que ahora se van a enfrentar por el poder. Iglesias y Cáceres, ¿ya? Los dos. Se van a enfrentar por el poder hasta que Cáceres derrota a Iglesias. El gobierno de Iglesias comienza en el año 83, cuando este presidente dio el famoso Manifiesto de Montán, el cual es un llamado a los chilenos para poner fin a la guerra entregándoles territorios, a lo cual los chilenos respondieron inmediatamente, ¿no? Con, digamos, ¿no? Aceptando esto y reconociendo a Iglesias como presidente peruano. Ya después el Congreso peruano tuvo que ratificar o aceptar el poder, ¿no? La presidencia de Iglesias, y así en el año 84 se firmó el Tratado de Ancón, ¿ya? Así que más o menos así ocurrieron las cosas. Para muchos, ¿no? Para muchos y para Cáceres también, Iglesias es un traidor de la patria. ¿Por qué es un traidor? Porque durante los años de la guerra habían dos pensamientos. Por un lado, algunos pensaban que la guerra ya era inútil mantenerla,
ya es tonto seguir en la guerra porque no tenemos forma de ganarla. No tenemos armamento, no hay ejércitos, bueno, nunca lo hubo tampoco porque nosotros no teníamos un ejército profesional, ¿no? Hasta ese momento no existía para nosotros eso. Tampoco había dinero para poder financiar compra de armamentos, no teníamos nada de eso, ¿no? Teníamos una clase gobernante que entre ellos se peleaban. Entonces, ¿para qué alargar la guerra? Era alargar más el sufrimiento, el dolor. Mientras que por otro lado, habían personas que pensaban que que no se debía terminar la guerra entregando lo que los chilenos querían, porque para acabar con la guerra, los chilenos querían que nosotros les diéramos territorio, y por eso que una parte de los peruanos no querían que la guerra terminara, porque terminar la guerra era darle a los chilenos los que ellos nos pedían, que era nuestro territorio. Entonces, nosotros estábamos divididos de esa manera. E Iglesias representaba al grupo de los que pensaban que la guerra ya debía terminar, mientras que Cáceres estaba en el grupo de los que pensaban que la guerra debía continuar, que debíamos seguir resistiendo. Es por eso que cuando la guerra termina, gracias a Iglesias, ¿ok? Cáceres lo vio como un traidor, como un pro chileno, ¿ok? Inclusive hay pues información de que Cáceres cuando es derrotado en Huamachuco, los chilenos tuvieron el apoyo de Iglesias, ¿ya? Entonces ya con eso pues ya entenderás el encono que le tenía Cáceres a Iglesias. Durante los 2 años de su gobierno, se enfrentaron constantemente se enfrentaron. En el gobierno de Iglesias no hay obras, no hay medidas, porque no hay dinero. A lo mucho que vas a ver es la reapertura de instituciones que antes estuvieron cerradas, como el Colegio Guadalupe o como la Universidad San Marcos. También, como no hay dinero, el presidente Iglesias va a cobrar un impuesto que solamente lo van a pagar los indígenas. Estamos hablando de la contribución personal, ¿ya? La contribución personal es lo mismo que el tributo indígena, ¿ya? Es lo mismo, pero con otro nombre, ¿ya? Con otro nombre, pero es lo mismo, porque lo van a pagar solamente los indígenas. Y además, también se va a crear los trabajos de la República, ¿ya? La contribución personal más los trabajos de la República. ¿Qué son los trabajos de la República? Imagínate que como estamos ahorita recientemente que la guerra ha terminado, pues todo está dañado, falta dar mantenimiento a edificios, los caminos están llenos de piedras, todo está como para darle mantenimiento o arreglo. Entonces, eso implica mano de obra y pagar esa mano de obra, pero no hay dinero, ¿no? Se supone que dinero es lo que menos tenemos. Entonces, el presidente Iglesias lo que va a hacer es llevar a los indígenas, ¿no? A esos lugares donde hay que arreglar y utilizarlos para que hagan esos trabajos, pero gratuitamente, como una suerte de apoyo, como una ayuda que tú estás dando a tu patria. Pero solamente los indígenas, ¿no? Los de clase media, ellos clase alta jamás, de los jamases. Solamente los de clase campesina, ¿no? Entonces, eso más la contribución personal son abusos contra la población indígena y va a despertar la rebelión de Pedro Pablo Atusparia con Uchcupedro. Estos personajes, ¿no? Atusparia y Uchcupedro, se van a rebelar en Huaraz ante los abusos, ¿no? Que nosotros estamos pues mencionando, ¿no? Abusos que obviamente no eran recientes. Tú ya sabes que eso siempre fue así. Alguna vez se pensó que con la República podía cambiar, pero no cambió nada, todo continuó igual o hasta peor, es lo que dicen, ¿ok? Hasta peor. Atusparia al principio tuvo cierto éxito en el sentido de que tuvo apoyo de diferentes sectores, ¿no? Que se sumaron a esta rebelión. Inclusive a Tusparia lo encarcelaron y eso fue también lo que causó, ¿no? Que mucha más gente se uniera porque lo vieron como una especie de arbitrariedad, pues, ¿no? Porque si hay un líder que está luchando por defender a esta población indígena, mínimamente debe ser escuchado o mínimamente las autoridades tienen que interesarse, ¿no? Y no al contrario, encerrarlo y tratarlo mal. Inclusive le cortaron sus trenzas, lo cual para ellos, ¿no? Para los indígenas, pues las trencitas eran como una parte de su simbología, ¿no? De su autoridad. Entonces que le corten las trenzas era como una humillación que le hacían a Tusparia. Entonces estos tratos, ¿no? Que le dieron es lo que hizo que mucha más gente se sumara, ¿no? A esta rebelión. Pero finalmente
lo derrotaron, ¿ya? Lo derrotaron y ya está, pues, ¿no? Es una prueba más de los abusos que siempre se vivió en la zona de la sierra y ante eso nadie hacía nada y nadie nunca hizo nada, ¿ya? ¿Cómo termina el gobierno de Iglesias? Con la estrategia de la Guaripampeada. Guaripampeada viene de Guaripampa y Guaripampa es un lugar que está en la Sierra Central, en donde las tropas de Cáceres y las tropas de Iglesias acuerdan un enfrentamiento. Enfrentamiento en el cual Cáceres ya tenía una estrategia, tenía un plan. ¿Cuál es ese plan? Voy a dejar a la mitad de mi ejército aquí en Guaripampa a que esperen a las tropas que Iglesias desde Lima va a mandar. Iglesias se va a confiar, va a pensar que mis tropas enteras van a estar acá en Guaripampa esperándolo y él también, para poder vencerme, va a enviar todo su ejército, todo lo que tiene. Pero yo voy a, ¿no? A engañarlo porque aquí en Guaripampa no va a estar todo mi ejército, solamente la mitad. ¿Y qué va a pasar con la otra mitad de mi ejército? Pues simplemente que la otra mitad y yo vamos a utilizar una ruta rápida para llegar a Lima y vamos a encontrar a Iglesias solo, desprotegido, y lo voy a obligar a renunciar a la presidencia. Esa fue la estrategia de Cáceres y le salió totalmente efectiva. Iglesias, con su ejército, utilizaron una ruta que tú ni yo conocemos, ¿ok? Porque recuerda que a él le decían el brujo de los Andes, él podía aparecer y desaparecer porque se conocía toda la geografía de la sierra. Y cuando llega a Lima, encontró a Iglesias en Palacio de Gobierno y desprotegido, pues obviamente, ¿no? Y lo obligó a renunciar e Iglesias se fue del Perú. Cáceres ocupa la presidencia por primera vez y en esta primera vez hay muchas expectativas. Es como que Cáceres está generando, ¿no? Una situación donde tuvo apoyo, ¿no? Tuvo bastante apoyo, sobre todo de los indígenas, que lo veían a él como un líder, como un casi padre, ¿no? Bien, el gobierno de Cáceres, la principal preocupación y reto que tiene es el tema económico. El tema económico porque recuerda que debíamos dinero, nuestro aparato productivo estaba pues, ¿no? Detenido, poco a poco se estaba reactivando. O sea, ante esto Cáceres toma algunas medidas, como por ejemplo, desaparecer el billete moneda, ¿no? O esta moneda de papel que era el billete fiscal, y reemplazarla por el sol de plata, ¿no? Obviamente el cambio de moneda es por un tema de inflación, ¿no? Que la moneda perdió su valor. También se crean las juntas departamentales, las cuales son unas entidades que van a aparecer en los distintos departamentos del Perú para que se encarguen del cobro de los impuestos y utilizar ese dinero en obras que se puedan gestionar directamente en esos departamentos. De esa manera evitamos, ¿no? Que estos impuestos tengan que ser cobrados y aquí en Lima gestionados para que luego otra vez tengan que regresar, ¿no? A los departamentos que tiene nuestro país y recién ser utilizados. Entonces, para evitar toda esa burocracia, toda esa lentitud, mejor estas juntas van a estar ubicadas en cada departamento, se encargan del cobro de los impuestos y de manera más efectiva van a poder ser utilizados en el bienestar, pues, ¿no? A través de obras que se puedan hacer. En cuanto al tema ya de, digamos, del tema bancario, o más del tema de las finanzas, van a aparecer instituciones financieras en el gobierno de Cáceres. Por ejemplo, el Banco Popular, el Banco de Londres, ¿ya? Esta compañía de seguros RIMAC y el Banco Italiano, ¿ya? El Banco Italiano, de todos los que hemos mencionado, como que es el más importante, ¿no? Porque sabemos que el Banco Italiano, a diferencia de otros bancos que existieron durante esos tiempos, pues el Banco Italiano es el que va a sobrevivir hasta el día de hoy, ya que tú sabes que el Banco Italiano es el BCP. Entonces, en el gobierno de Cáceres, ¿no? Llegó al Perú varias de esas entidades financieras, como la compañía de seguros RIMAC también, ¿no? Que es bastante antigua, como puedes ver. Muy bien. Ahora, respecto al tema internacional, tenemos el Tratado García Herrera con Ecuador, en el cual nosotros
vamos a tener este problema con Ecuador, como tú ya sabes, ¿no? Porque tú sabes que con Ecuador, pues nosotros siempre, desde que Ecuador se independizó, ¿no? Allá, cuando pues, se independizó de lo que era la Gran Colombia, pues Ecuador comenzó a reclamarnos, ¿no? Reclamarnos territorio fronterizo amazónico, ¿no? Territorio fronterizo amazónico, y eso llevó a que durante varios gobiernos tuviéramos pues con ellos problemas, ¿no? Problemas que casi también nos llevaron a una guerra, ¿no? El gobierno de Ramón Castilla pudo haber dado hacerse un enfrentamiento con ellos, pero no llegó a eso, ¿no? No llegó, y básicamente quedó en unas disculpas por parte de Ecuador, ¿verdad? Ahora vamos a ver que vamos a llegar al siguiente acuerdo, ¿ok? Tumbes y Jaén, estas dos provincias que tanto nos exigía Ecuador, van a ser reconocidos como peruanos, ¿ya? O sea, Perú se quedaba con Tumbes y Jaén, mientras que la zona de Maynas, ¿ya? La zona de Maynas es la parte de Amazonía que hoy en día nosotros le llamamos Loreto, ¿no? Esa parte. Entonces, esa zona de Maynas, una parte va a ser entregada a Ecuador, ¿ya? Una parte de esa zona de Maynas, y también otros pequeños, ¿no? Espacios como Canelos y Quijos también van a ser entregados a Ecuador. Bueno, esta situación no terminó con los problemas, ¿ya? Los problemas continuaron, ¿ya? Van a continuar, ¿por qué? Porque Ecuador y Perú no van a poner bien las demarcaciones, ¿no? Entonces las demarcaciones que se van a poner no fueron claras, no se completaron, y eso va a ocasionar que después con Ecuador sigamos teniendo más problemas todavía, ¿ya? Así que no se van a solucionar del todo. Ahora, ya para terminar con Cáceres, tú sabes que falta lo principal, ¿sí o no? ¿Qué cosa es lo principal? El contrato Grace, ¿ya? ¿Cómo es eso del contrato Grace? Nosotros, en el gobierno del presidente Balta, nos hicimos un préstamo, ¿sí o no? ¿Recuerdas? 3 grandes empréstitos para los ferrocarriles, lo cual nunca nos dio ninguna ganancia. Chicos, permítanme, voy a cerrar el WhatsApp porque cada rato están que me hacen preguntas, déjenme aquí. A ver, acá arriba lo cierro. Ajá. Ajá, ajá, ajá. Ya está, se cerró el WhatsApp. Entonces, aquí ya. Nos hicimos 3 grandes empréstitos y ese dinero nunca lo vamos a recuperar en forma de ganancia porque lo invertimos mal, ¿no? Tú recuerdas que nos estafaron con los ferrocarriles, Henry May nos estafó. Entonces esa deuda fue creciendo, 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 y esa deuda la teníamos con los ingleses, ¿ya? Con los ingleses. Los ingleses que nos prestaron la deuda, o sea, los bancos que nos prestaron, posteriormente vendieron la deuda, ¿ya? Vendieron la deuda a otros hombres de negocios que nosotros pues solemos denominarlos como los tenedores de los bonos de la deuda externa, o sea, ¿ya? Esos tenedores de los bonos de la deuda externa son hombres de negocios que compraron la deuda a los bancos ingleses, y entonces eso significa que la deuda que nosotros tenemos ya no es a los bancos, sino a estos personajes que compraron la deuda. Los tenedores de los bonos de la deuda mandaron a Michelle Grace, un representante, ¿no? Que vino a hablar con el gobierno peruano, ¿no? Con nosotros, y nos propuso que entregáramos ferrocarriles, guano, territorios y otras libertades a cambio de que la deuda sea cancelada. A los peruanos nos pareció mal estas exigencias, o mejor dicho, no estuvimos de acuerdo, ¿no? Porque nos parecía que entregar lo que nos pedían era como que someternos, ¿no? Era como perder todo lo que teníamos y ponerlo a disposición del capitalismo inglés. Entonces la opinión pública estaba en contra de la firma de este tratado, totalmente en contra. Y para que este tratado se pueda firmar, pasaron varios meses, ya jóvenes, varios meses. ¿Cómo es que el Tratado Grace finalmente se firmó? Se firmó gracias a algunas, ¿cuál sería la palabra? Alguna intervención por parte de Cáceres, ¿ya? ¿Sabes por qué?
porque tú sabes que la institución que debe o que se encarga de firmar los tratados, acuerdos, ¿no? Es el Congreso. Ellos son los que se encargan de estas decisiones. Entonces, el contrato Grace requería la firma del Congreso. Pero el Congreso que había en ese momento también era contrario a la firma de este contrato. Pero había una manera de cambiar eso. ¿Sabes cuál es la manera? Renovar el Congreso, ¿sí o no? Si tú renuevas el Congreso y pones a congresistas que sí estén a favor, ya la hiciste, ya tienes el contrato hecho. Pero ahora, ¿cómo vas a lograr cambiar ese Congreso por gente que sí tenga, ¿no?, esta disposición? Muy fácil. Primero, recuerda que en estos años el Congreso no se renovaba cada 5 años como ahora, ni tampoco se renovaba completamente. En aquellos tiempos el Congreso se renovaba por tercios y se renovaba cada 2 años. ¿Qué significa eso, profesora? Este año 2024 el Congreso se renovaba en un tercio nada más, ¿no? Un tercio del Congreso se renovaba por nuevos congresistas. Dentro de 2 años, en el 2026, el Congreso se renovaría otra, ¿no?, otra parte, ¿no?, otro tercio, y el 2028 sería el último tercio y así cada 2 años se irían renovando. Esa era la manera como el Congreso funcionaba en aquellos tiempos. Todavía no era momento de convocar elecciones para renovar un tercio del Congreso, pero Cáceres lo hizo, ¿ya? Convocó a elecciones y los congresistas que ganaron, ¿no?, limpiamente esas elecciones, pues fueron favorables a la firma del contrato Grace y así se firmó. Se firmó el contrato y bueno, ya podemos, ¿no?, ver aquí en el material todo lo que entregamos, ¿no? Ferrocarriles, guano, inclusive le dimos permiso, ¿no?, a los ingleses de instalar, de construir acá en nuestro país una empresa inglesa llamada Peruvian Corporation, la cual es una empresa que se va a crear acá en nuestro país libre de todo pago, libre de todo contrato, donde tenga que someterse a un tipo de pago, ¿no?, de impuesto, nada, ¿ok? Totalmente gratis y exonerados. La Peruvian Corporation se instala en nuestro país. ¿Y para qué? ¿Para qué se instaló? Pues nada más y nada menos para que puedan administrar sus bienes que nosotros les habíamos entregado. Pues por eso es que crearon esta empresa. Lo único bueno de la Peruvian Corporation sería que se comprometieron a terminar algunos tramos de los ferrocarriles que estaban inconclusos. Uno de estos ferrocarriles es el Central. ¿Qué se puede ver acá en el material, no? De ahí dice, la Peruvian Corporation administró los recursos obtenidos por los tenedores de bonos de la deuda externa, entre ellos el ferrocarril central, ¿no? Ahí tienes el ferrocarril central que recorre, ¿no?, la Sierra Centro hasta Lima, trayendo los minerales, ¿ya? Este ferrocarril llega, ¿no?, pasa por la fiebre de la Oroya, por la Oroya, ¿ok?, que es Sierra Centro. Bien, entonces, como para ya pasar con Remigio, recuerda que este contrato nos permitió cancelar la deuda externa, pero a cambio, nosotros entregamos nuestros medios de producción al capitalismo inglés, ¿ya? Así que sí, logramos saldar la deuda, pero bajo este costo. En el caso de Remigio Morales Bermúdez, estamos hablando de un presidente también militar, amigo de Cáceres, que llega a la presidencia y van a ocurrir algunos sucesos, como por ejemplo, problemas con Chile. ¿Por qué problemas con Chile, no? Se supone que la guerra había terminado y ya, pues, ¿no? Ya nos derrotaron, ya, ¿no? ¿Por qué pasa con Chile? El Tratado de Ancón se firmó en el año 1884, en donde nosotros entregamos Tarapacá y también Tacna y Arica, pero tú sabes que Tacna y Arica solo fue por 10 años, ¿verdad? Y después de esos 10 años se supone que se daría un plebiscito. El plebiscito sería para que se decidiera la suerte de Tacna y Arica. O sea, ¿qué significa? Que si esas dos provincias se iban a quedar con el Perú o si se quedarían con Chile. Entonces, ya pasaron esos 10 años, ¿no? Estamos en el año
1894, y ya era hora de hacer el plebiscito. Pero los chilenos se negaron. Los chilenos no quisieron hacer el plebiscito. Una de las justificaciones que dieron por ello es que, vamos a poner el caso, ¿ok? Vamos a poner el caso de que los peruanos recuperáramos Tacna y Arica, ¿no? Que Tacna y Arica vuelvan a ser provincias peruanas. Pregunta, ¿no? Según los chilenos, ¿no? ¿Cómo es que nosotros íbamos a poder pagar a ellos la indemnización que se había acordado? Si se supone que nosotros no teníamos dinero. Entonces los chilenos basaban su negativa en esa, pues, en esa suposición, ¿no? Que si el Perú llegaba a recuperar Tacna y Arica, ¿de qué manera íbamos a poder pagarles la gran indemnización que se había acordado a cambio de ello? Por eso que los chilenos se negaron, y más bien durante estos años lo que van a comenzar a hacer o poner en práctica es lo que nosotros hemos llamado como chilenización, que más bien sería como un proceso de transculturación, ¿no? Pero bueno, nosotros así de manera más popular le decimos chilenización. ¿Cómo es esto de la chilenización? Muy fácil. El gobierno chileno tiene una estrategia, tiene un plan. Ese plan consiste en que nosotros queremos que la gente de estas dos provincias, que cuando llegue el momento de hacer el plebiscito, esta gente dé su votación para quedarse con Chile. Pero ¿cómo vas a lograr eso si se supone que esa gente pues son peruanos, ¿no? Quieren al Perú, están ya pues familiarizados con nosotros, ¿no? Porque todavía han sido peruanos. Entonces, lo que van a hacer los chilenos es actuar con los niños, con los pequeños. ¿Por qué? Porque obviamente cambiar a un adulto es difícil, pero cambiar a un niño, eso sí es posible. ¿Y cómo vas a cambiar a esos niños para que olviden al Perú? A esos niños los vas a obligar a ir a escuelas chilenas. Los vas a obligar a que canten el himno nacional chileno, que se pongan los símbolos patrios chilenos. De esa manera van a ir creciendo y van a ir pensando que no son peruanos, sino chilenos, ¿ok? No solamente obligaron a los niños a ir a las escuelas chilenas, también los obligaban a ir a las iglesias chilenas. A los sacerdotes peruanos los votaban. A las autoridades como policías, como alcaldes, ¿no? Alcaldes locales, los votaban de Tacna de Arica. A los profesores, ¿ya? A los profesores eran a los que principalmente votaban. ¿Por qué los votaban? Porque recuerda que un profesor, sea de cualquier curso, no solamente de historia, siempre te va a traer lazos con tu patria, ¿no? Por ejemplo, si yo fuera una profesora de geografía y tuviera que darte ejemplos de ríos, de relieves, ¿no? Yo te daría pues nombres de acá, ¿no? De ríos peruanos, de la costa, de la sierra, ¿no? Si yo fuera una profesora de matemática, te daría el ejemplo, ¿no? Mira, si tú, sumas esto, ¿no? Sumas, dos cuis con tres, ¿no? Alpacas, te digo, ¿no? Entonces, ¿qué te estoy haciendo? Te estoy dando ejemplos de fauna peruana. O sea, siempre un maestro te va a representar y te va a unir a eso. Por eso que también los maltrataron y los votaron de estas provincias, ¿no? Para que pasado el tiempo, cuando se hiciera el plebiscito, esas provincias decidieran quedarse con Chile. Bueno, chicos, mientras los chilenos hacían eso, nosotros pues aquí manteníamos problemas, ¿no? Problemas políticos, económicos, aún no nos recuperábamos. Y una de las cosas que hizo Remigio pues fue dar la ley de habeas corpus, la cual establece, ¿no? La cual defiende la integridad de las personas que son acusadas de algún tipo de delito. Por ejemplo, si a ti te acusaran de extorsionar o de haber de repente hecho un fraude o cualquier otro delito, se supone que a ti no se te puede físicamente, ¿no? Atacar o no se te puede dañar en tu integridad, ¿no? Porque hay una defensa de ello. Entonces, eso es lo que defiende esta ley de habeas corpus, ¿no? El ferrocarril central fue finalmente concluido, ¿no? Gracias a la acción y la inversión de la Peruvian Corporation, y se da la muerte del presidente Remigio. Cuando muere el presidente, tiene que asumir el vicepresidente. Y eso ya lo sabemos, pero hay un detalle, que el que tiene que asumir es el primer vicepresidente.
a menos que esté muerto o renuncie, ¿no? Ahí recién ascendería el segundo vicepresidente. En este caso, a la muerte de Remigio Morales Bermúdez, no asumió la presidencia el primer vicepresidente, sino el segundo. Y eso que el primero no estaba muerto. El primero, Pedro Alejandrino del Solar, no estaba muerto, estaba vivo. Pero Justiniano Borgoño, que era el segundo vicepresidente, fue elegido. ¿Por qué? ¿Quién hizo esto? Esto lo tramó Cáceres. ¿Y por qué lo hizo? Porque Alejandrino del Solar era su enemigo político, mientras que Borgoño era aliado suyo. Entonces, si Justiniano Borgoño está en el poder, para Cáceres es más fácil poder regresar nuevamente a la presidencia. Es así que Cáceres gana para este segundo periodo, pero no logró terminarlo pues ni siquiera el primer año. No, ni siquiera pasó un año, porque lo van a derrocar a Cáceres mediante la coalición nacional, ¿no? La coalición nacional es la agrupación del Partido Civil con el Partido Demócrata, que fue fundado por Piérola, y también se suman las montoneras, ¿ya chicos? Ahora, ¿por qué las montoneras se sumaron a Cáceres? No, a Cáceres no, a Piérola, ¿verdad? ¿Por qué se sumaron? Si se supone que las montoneras eran, pues, ¿no? De la gente de Cáceres. Bueno, lo que va a ocurrir es que Cáceres, cuando llegó a la presidencia, nunca hizo nada en favor de los indígenas. Todo lo contrario, los castigó, también, a ver, permítame, eh, les mandó las tropas, ¿no? Cuando los indígenas reclamaron, les mandó las tropas, y eso pues fue algo que los indígenas no se esperaban, ¿no? No se esperaban porque después de todos los años que estuvieron con él, mínimamente esperaron algún tipo de reivindicación, ¿no? Algún tipo de apoyo por parte del presidente Cáceres, pero él nunca los apoyó, nunca se acordó de ellos, todo lo contrario, les dio la espalda y una y otra vez les mandó las tropas cuando los indígenas comenzaron a reclamar. Por eso es que en este segundo gobierno los indígenas, ¿no? Los montoneros se unen a Piérola, se desata una guerra civil y esto va a terminar con Cáceres porque va a renunciar a la presidencia y se va a ir del Perú. Después de la renuncia de Cáceres, se convocan elecciones y gana Nicolás de Piérola. El gobierno de Piérola, que vamos a ver a continuación, es su segundo gobierno y también es considerado como uno de los mejores del siglo XIX. De repente podrías pensar que el de Castilla es mejor, ¿verdad? Y está bien, ¿no? Está bien. Pero el de Piérola también es un gobierno bastante bueno porque nos va a llevar a la reconstrucción, ¿ya? Porque hace rato dijimos que, ¿no? La reconstrucción nacional es un periodo, pues, que también abarca el segundo militarismo. Pero para ser más exactos, la reconstrucción nacional realmente comienza con Piérola. Y eso no lo digo yo, sino que ahí están en los textos, ¿ya? Él es el que verdaderamente va a lograr que el Perú se reconstruya. Para eso van a haber algunas situaciones favorables, como por ejemplo el boom del caucho y el boom del azúcar. Creo que por acá no le hemos... A ver, ahí está, el boom del caucho y el boom del azúcar, acá está. ¿Cómo es eso del boom del caucho y el boom del azúcar, verdad? Respecto al azúcar, tú sabes que el azúcar era exportado de aquí del Perú, de la costa norte, ¿no? Exportábamos bastante azúcar. Pero Estados Unidos, que también nos compraba nuestro azúcar, le compraba más azúcar a Cuba, ya que Cuba nos hacía la competencia respecto a eso, ¿no? Cuba también vendía azúcar, como nosotros. Pero lo que va a ocurrir es que justo España va a estar atravesando por su proceso de independencia, el cual va a tener el apoyo de Estados Unidos. Y frente a esta situación es cuando, pues, Estados Unidos se enfrenta a España, la derrota, ¿no? En esta guerra hispano-norteamericana, Estados Unidos derrota a España, de esa manera Cuba obtiene su independencia, y es a partir de ahí que Estados Unidos va a querer tomar injerencia sobre la isla, ¿no? De Cuba.
¿ya? Entonces vamos a ver que durante estos años, como Estados Unidos estuvo en esta guerra, ¿no? Contra España, y Cuba también estuvo pues inmersa en eso, no pudieron vender su azúcar como antes, ¿no? Bajó bastante la producción de azúcar cubana. Y es ahí donde nosotros aprovechamos para venderle nuestro azúcar, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa. Bien, respecto al boom del caucho, esto tiene que ver con la industrialización que se estaba viviendo en el mundo. ¿Por qué? Porque recuerda que estamos en el siglo XIX, ya casi XX, y ya ha surgido la industria del automóvil, ¿no? Porque no olvides que la segunda revolución industrial es básicamente, ¿no? Diversificación de las industrias. Al aparecer la industria del automóvil, lo que se requiere son los neumáticos, ¿no? Las llantas para que estos coches puedan andar. Y las llantas se componen de caucho. Entonces, donde se va a encontrar mucho caucho es en la Amazonía del Perú, de Bolivia y de Brasil. Ya te imaginarás, ¿no? Que estas zonas que antes no tuvieron ninguna importancia, ahora van a ser pues lugares de concentración de capitales, lugares, ¿no? Donde la economía se va a mover y gracias a esto se va a comenzar a explorar la Amazonía, como nunca antes había ocurrido. Acá en la parte de la Amazonía peruana hay empresarios ambiciosos como este señor Fermín Fitzcarral o también el otro que era Juan Arana, que son los más importantes, ¿no? Por la cantidad de inversiones que van a dar ahí. Ahora bien, yo te pregunto una cosa. Para extraer el caucho hay que conocer, ¿sí o no? ¿Cuáles son los árboles que te proporcionan caucho? No todos son. Hay que saber diferenciarlos y además hay que conocer la geografía del lugar. ¿Por qué? Porque el caucho, estos árboles estaban en zonas hacia adentro, ¿no? Donde no llegábamos ni tú ni yo, o sea, la población no llega hasta ahí, solamente hay tribus amazónicas que viven en ese tipo de espacios, ¿no? Algo vírgenes. Entonces, si vamos a utilizar mano de obra para sacar el caucho, qué mejor que la mano de obra amazónica, ¿sí o no? Porque ellos son los que conocen, ellos son los que pues van a identificar estos árboles y van a poder recolectar esta goma que era el caucho. Lamentablemente los amazónicos, ¿no? Fueron tratados despiadadamente y abusados, ¿no? Y explotados. Los atrapaban, ¿no? Los sometían mediante este sistema de las correrías, los encadenaban y luego los obligaban a sacar caucho. Obviamente que aquellos que se negaban o que no lograban extraer el caucho que se solicitaba eran duramente castigados, ¿no? Muchas veces hasta morían de todos los golpes que les daban porque los dejaban sangrando. También hay testimonios recogidos de la etapa posterior, ¿no? A esto, cuando ya el boom del caucho había terminado y muchas ONGs y también personas que llegaron hasta ese lugar a investigar todo lo que había pasado durante esos años, recogieron muchos testimonios en los cuales decían que estos hombres iban hasta estas tribus, ellos trataban de escapar, ¿no? Los amazónicos trataban de escapar, los atrapaban, los encadenaban, y las personas adultas mayores que ya no podían escapar ni correr, simplemente los dejaban ahí para morir de hambre, ¿no? En sus tribus. Y a las mujeres con bebés, ¿no? En brazos, agarraban a los bebés y los tiraban a los animales para que sean devorados. Simplemente así vivos los lanzaban al río. Entonces, toda esta serie de tratamiento tan, pero tan horrible, ¿no? Fue la manera de abuso como se dio, ¿no? A la población, ¿no? Amazónica durante estos años. Para enriquecer, ¿no? Para enriquecer a estos grandes empresarios que se hicieron, pues, fortunas, ya no. A Fitzcarral lo llamaron el rey del caucho. Y ya te imaginarás por qué, ¿verdad? Te imaginarás que fue pues, por la gran, ¿no? Riqueza que generó. Lo único bueno que sí podríamos decir de esta etapa es que se va a lograr explorar la Amazonía. Van a haber estudios, ¿no? Científicos hacia esta zona, como la de Mesones Muro, como la de Pedro Portillo, por ejemplo, ¿no? Que van a lograr hacer el atlas, ¿no? De Loreto, van a investigar la zona de Madre de Dios. Y bueno, eso es lo que podríamos rescatar y también los ingresos económicos que se dieron, pero sobre todo para enriquecer a estos grandes hombres, ¿no? Muy bien, respecto a la oligarquía agroexportadora, se ha reforzado, ¿no? Ha resurgido. Jóvenes
¿Ustedes se han puesto a pensar o se han preguntado en qué momento y cómo es que los civilistas, ¿no? Estos hombres que pertenecían a la clase oligárquica, que exportaban, ¿no? Esos hombres, ¿en qué momento se recuperaron? Se supone que, ¿no? Lo que estábamos mencionando es que estos, digamos, estos grandes oligarcas habían sido debilitados después de la guerra con Chile, ¿no? Quedaron totalmente, pues, endeudados, ¿no? Sus haciendas paralizadas. ¿Y en qué momento han resurgido, no? ¿En qué momento? Han resurgido durante el gobierno de Piérola. ¿Y por qué crees que han resurgido ahí? A ver, jóvenes, ustedes en el chat, díganme, ¿por qué crees tú que justamente en el gobierno de Piérola estos hombres, ¿no? Latifundistas han resurgido, se han recuperado? ¿Cómo así? A ver, traten de dar una respuesta. Si no, ya, bueno, ¿no? Pero mientras me abrigo por acá, porque no se me ha dado frío, se me ha bajado la presión o no sé qué. Vamos a ver si hay una respuesta, si no, ya. Ah, bueno, creo que no hay. A ver, vamos a ver, fijé bien. Ay, qué frío. Qué frío sienta. Acá está. Ajá, me dicen que la economía mejoró, me dicen por el caucho. Puede ser, de ahí cercano, parte de la respuesta. Ya, vamos a, vamos a precisar eso, ¿ya, chicos? Porque claro, tú tienes que un poquito ahí, ¿no? Reflexionar, ¿no? Sobre los eventos. Y tú dices, ¿no? O sea, si antes estaban debilitados, ¿no? Habían quedado mal, ¿por qué después se recuperaron a tal punto que durante la República Aristocrática esos hombres son los que controlan el Perú, son los que van a mandar por 20 años? ¿En qué momento se recuperaron? Muy fácil, ¿sabes por qué se recuperaron? Porque Piérola los ayudó, Piérola los volvió a fortalecer. ¿De qué manera? Económicamente. Les dio espacios de la administración pública para que estos civilistas puedan comenzar a través de esos espacios, tomar decisiones que les favorecieran. Piero les ayudó a colocarlos en los puestos más altos del poder público, del Ministerio de Fomento, ¿no? En la recaudadora, ¿no? En esta compañía anónima de recaudación de impuestos. O sea, ahí los colocó a todos los civilistas, de tal manera que cuando acaba el gobierno de Piérola, inmediatamente comienza la República Aristocrática, que es el periodo en el cual estos grandes civilistas van a gobernar el Perú, ¿no? Por 20 años. Muy bien. Tenemos también que aparece el movimiento de la clase obrera, el cual, pues, de alguna manera, no es algo que esté pasando solamente acá, sino que, como tú habrás escuchado, esto es algo que está pasando en el mundo, que ha iniciado en Europa, que ha llegado hasta Norteamérica y después acá a nosotros, donde los obreros de las distintas fábricas, gracias a las ideas de Manuel González Prada, van a comenzar los obreros a hacer su lucha, sus demandas, ¿no? Sus ideas, porque pues ellos lo que van a exigir son las 8 horas laborales, ¿no? Diarias. Entonces, con esta idea en la cabecita, estos obreros van a comenzar, pues, ¿no? A tomar acciones como manifestarse, ¿no? Hacer huelgas, inclusive un paro, ¿no? Que lo van a hacer después en el año 1911. Bueno, muchos de los presidentes fueron indiferentes, ¿no? A la situación de los obreros. Solamente algunos de ellos van así tomar acciones. Por ejemplo, un José Pardo Barreda, un Billinghurst, ¿no? Son presidentes que sí van a hacer algunas modificaciones, ¿no? Ante esta situación. En cuanto al tema militar, hay que recordar, chicos, que nosotros antes de esta reforma militar, ¿no? Antes, nosotros no teníamos un aparato militar o un ejército profesional, ¿no? No lo teníamos. Como en otros países sí había, ¿no? Ejércitos permanentes, ¿no? Acá nosotros no teníamos. Por eso, de repente, por eso es que los chilenos nos derrotaron más rápidamente, ¿no? Porque ellos estaban en mejores condiciones y con preparaciones
que nosotros nunca recibimos. Entonces, para mejorar esto, el presidente Pierola trae a la misión Clement, ¿no? Que es una misión militar francesa que nos va a pues dar algunas, digamos, ayudar, ¿no? En algunas mejoras respecto a nuestra clase militar, ¿no? Para que de esa manera tengamos nuevas generaciones de militares comprometidos verdaderamente con la defensa del Perú y no pues con personalismos, ¿no? Como había sido antes la campaña, ¿no? De los antiguos pues militares. Y también se establece el servicio militar obligatorio. En cuanto al tema de la reforma electoral, vamos a ver que se establece el voto directo y también que solamente sea para alfabetos. ¿Ya? Chicos, esperen un minutito que voy a traer agua, ¿ya? Un ratito, por favor. Ya, chicos. Me había apagado la cámara un ratito y no me di cuenta que la había dejado apagada. Ya. Entonces decíamos la reforma electoral. Antes nosotros votábamos de manera indirecta. ¿Qué significa eso? Que tú no elegías directamente al presidente. Lo que tú elegías eran los candidatos que podían postular para la presidencia. Y luego quien decidía el ganador era el Congreso. Ahora, cuando yo digo que tú decidías para ver quién eran los candidatos, no me refiero a todos. Por ejemplo, no me refiero a las mujeres, porque las mujeres no participaban de la vida política absolutamente. Y tampoco me refiero a las mayorías como los indígenas, ¿no? Que durante mucho tiempo hubo un debate, ¿no? Acerca de si ellos podían votar o si no podían votar, hasta que finalmente con la reforma electoral de 1896, el presidente Pierola le cerró totalmente el derecho de participar de la vida política a la clase indígena. ¿Por qué a ellos? Porque tú sabes que ellos son los analfabetos, pues. Ellos son los que no pueden leer ni escribir porque no van a la escuela. Escuelas que tampoco existen, porque no hay escuelas en el país. ¿Por qué? ¿Por qué no hay escuelas? Porque recuerda que en aquel entonces la educación no es obligatoria ni tampoco es gratuita. Recién con el presidente Pardo Barreda, la educación va a ser obligatoria y gratuita en el tema de la primaria. Secundaria, recién con Bustamante y Rivero. Imagínate la educación, cómo fue evolucionando poco a poco, fue evolucionando, ¿ok? Entonces, vamos a ver que gracias a esta reforma electoral se da este grande cambio, ¿no? Del voto directo, que solamente sea para alfabetos, y además vamos a ver que esto va a permitir o va a servir para que la clase oligarca se consolide más. ¿Por qué, profesora? Porque gracias a esto van a dejar fuera de la vida política a las grandes mayorías que el Perú tenía en aquel entonces. Otras medidas, ¿no? Tipo económicas, son el estanco de la sal. ¿Recuerdan, chicos, que nosotros alguna vez hablamos de los estancos, ¿no? Cuando hablábamos de la colonia, hablábamos del estanco de la pólvora, el estanco de los naipes, el estanco de la sal, ¿no? Entre otras. Y cuando hay un estanco significa que todas las ganancias de ese producto, ¿no? En este caso de la sal, todas las ganancias se van directamente al gobierno. Y en este caso el gobierno es de Pierola. ¿Por qué Pierola necesita ese dinero, no? ¿Por qué lo necesita? Porque Pierola tenía un plan. Pierola pensaba que en cualquier momento se podía dar el plebiscito de Tacna y Arica. Y si ese plebiscito se da, hay que tener dinero para entregar a los chilenos la indemnización que seguramente nos iban a pedir por recuperar nuestras provincias. Entonces, Pierola, para estar pues ya precavido con eso, hizo el estanco de la sal para que se no pudiera dar ingresos y con dinero, pues con ese dinero poder comprar, de repente no comprar, sino recuperar Tacna y Arica. Ahora, el estanco de la sal va a traer consecuencias negativas. Por ejemplo, una rebelión en Huanta, Ayacucho. ¿Por qué hay una rebelión ahí? Porque durante mucho tiempo a los indígenas que se dedicaban a la sal, pues nunca les prohibieron, ¿no? Nunca estuvo prohibido ni no puedes llevártelo, ¿no? Pero a partir de ahora, ¿no? Con los Borbones comenzaron a prohibir también, ¿no? Que se vendieran esos productos para que ellos puedan tener ingresos económicos. Entonces lo mismo hizo Pierola y causó pues
la molestia de esta población que se terminó rebelando, pero luego fue derrotada también, ¿no? Fue derrotada por las tropas que Iglesias mandó. Bien, chicos, solamente para creo que lo último con Pierola es el Ministerio de Fomento, ¿no? El Ministerio de Fomento es un ministerio creado por el gobierno de Pierola, en el cual se van a proyectar muchas obras relacionadas a minería, obras relacionadas de repente a transporte, a infraestructura, a beneficencia, a bienestar, ¿no? A minería. Entonces son rubros, ¿no? Tan variados que gracias a este ministerio se van a poder hacer diferentes obras, ¿no? Obras, y así de alguna manera modernizar nuestro país. Y en cuanto a la libra peruana de oro, fue una moneda muy parecida a la libra esterlina, que circuló algunos años en el Perú, pero que luego salió de circulación porque en el mundo se estaba dando la Primera Guerra Mundial y en eso, pues, cuando ocurre una guerra, pues lo primero que se hace es esconder la plata y el oro, ¿no? Las monedas de plata y oro, porque todo va a comenzar a escasear, ¿no? Entonces, pues, vemos como resultado esta libra, ¿no? Que estuvo un tiempo nada más en vigencia, pero luego la gente comenzó a desaparecerla porque no las intercambiaban y preferían guardárselas. Muy bien. En cuanto a las actividades económicas que el Perú va a desarrollar durante estos años, tenemos uno de los más antiguos por acá, podríamos decir los minerales, pues, ¿no? Un poco como antigüedad. Los minerales que siempre nosotros hemos exportado, siempre, ¿sí o no? Hasta el día de hoy, y que como puedes ver en tu mapa, ¿no? En la imagen, principalmente van a venir de la Sierra Central. También tenemos por otro lado, también antiguo, a la lana, ¿no? Que la lana siempre se ha dado pues también su exportación, su explotación, y eso comenzó en el siglo anterior, ¿no? En el 18, gracias a la revolución industrial, ¿no? Y ahí nada más aparece el azúcar con el algodón, que son de la costa y que van a ser exportados al mundo, ¿no? Sobre todo, pues, ¿no? El azúcar, ¿no? Que va a ser de mucha necesidad durante estos años. Y uno de los últimos es el petróleo y también el caucho, ¿ya? En el tema del petróleo, ahí señalamos que va a ser encontrado en Piura, en la hacienda La Brea y Pariñas. Y por otro lado, ubicamos ahí al alumno, bueno, no alumno, sino ubicamos ahí a lo que es el caucho en la Amazonía, ¿no? Estoy señalando ahí regiones de la Amazonía, como Loreto y Madre de Dios. Y bueno, ¿no? Ya está, ¿ok? Ya están las actividades económicas, vamos a ver por acá. La República Aristocrática, chicos, ¿no? La República Aristocrática. Chicos, permítanme un segundito, permítanme. Ya, chicos. Entonces, acá entramos aquí a la República Aristocrática. Qué gran periodo, chicos. La República Aristocrática comprende 20 años de nuestra historia, en la cual van a gobernar los integrantes del Partido Civil. Este partido que alguna vez fue, pues, el más, ¿no?, representativo, porque era el único que existía y que luego entró en crisis y otra vez se ha recuperado. Otra vez, ¿gracias a quién? A Pierola, ¿no? Hace rato lo explicamos, que gracias a Pierola, este partido se recuperó. Lo interesante de este partido es que está conformado por algunos miembros que son, pues, así exclusivos, ¿no? Porque no admiten a más personas dentro de su círculo, ¿ok? Estamos hablando de un partido que solamente está integrado por unas 40 familias que eran pues de abolengo, ¿no? Como que de Alcurnia, los Miro Quesada, los de la Piedra,
los Aspillaga, los Pardo, los Irigoyen. ¿Quiénes más? Los Ricketts. A ver un ratito, estaba cargando. Ya está cargado. Entonces, estas familias ricas son las que entre ellos van a compartir el poder y no van a permitir que nadie más entre, ¿no? A ese círculo tan cerrado y tan exclusivo. Por eso que a esto nosotros lo llamamos oligarquía, ¿ya? Porque la oligarquía es justamente eso. Es un sistema de gobierno donde el poder se concentra en manos de un pequeño grupo que es muy selecto y muy cerrado. ¿Ok, jóvenes? Entonces tenemos en estos años la hegemonía del partido civil y a esta oligarquía que se dedicaba a la agroexportación. ¿Qué es lo que exportan? Azúcar y algodón, ¿ya? Es lo principal que van a exportar. El azúcar en la costa norte y el algodón en la costa sur. Pero estos hombres también se dedican a las finanzas. ¿Qué significa eso, profesora? Que también invierten en bancos. También se dedican a la minería. También invierten su dinero en minería. ¿Y sabes en qué último invierten? En petróleo, ¿ya? En eso también van a invertir. Pero hay un detalle, jóvenes. El detalle es que estos hombres no son independientes. ¿Qué significa? Que el dinero que ellos invierten, el capital que invierten, no son dinero de ellos, sino de quiénes, chicos. A ver, díganme, ¿de dónde sacan el dinero? ¿De qué bancos son o de dónde sacan los capitales? ¿De los ingleses? Así es, chicos. En realidad, también podían sacar los capitales de Norteamérica o hasta de Alemania, pero digamos que de Inglaterra era la principal, ¿no? Esta dependencia que se había dado durante estos años. Así que no lo olvides. Estos hombres podían ser muy ricachones, ¿no? Muy todos ellos, pero son dependientes, ¿ya? Son dependientes, son rentistas, ¿no? Porque dependen de los capitalismos ingleses. La vida que ellos llevaban es una vida que tú y yo jamás tendremos. Ok, casi, casi. ¿Por qué nunca la tendremos? Porque ellos estudiaban en Europa. Sus hijos los mandaban a estudiar a Europa, Estados Unidos. ¿Tú crees que estudiaban acá? No. Acá estudian los hijos de los provincianos, los peruanos, nosotros. Ellos se van a Europa. Las mujeres de estos hombres se vestían al mismo estilo de María Antonieta o de la reina, de la emperatriz María Teresa, con las pelucas, con las grandes joyas y vestidos. Cuando querían veranear, ¿no? Cuando querían irse al lugar más exclusivo de Lima para veranear, ¿sabes tú a dónde se iban a veranear? No la vas a creer, te apuesto que no la vas a creer. ¿A dónde crees tú que ellos iban a veranear? A ver, dime. ¿A qué playa? No te lo imaginas, ¿sí o no? Se iban al balneario de Ancón. Ahí veraneaban. Muy bien, Pablo. ¿Por qué no te lo vas a creer? A ver, ¿por qué no te la crees? Porque tú sabes que hoy en día Ancón es del pueblo, ¿sí o no? Claro, yo he ido alguna vez, sí, cuando vivía en Los Olivos yo iba a Ancón. Hoy en día ya no voy porque vivo en San Luis y ya me voy para las playas del sur, más cerca. Pero Ancón es una playa del pueblo, donde tú llevas tu chanfainita en olla, ¿sí o no? Tu tallarín con tu chanfainita y tu arroz con pollo. Y tu chicha morada en tu botella de 5 litros, ¿no? Sí roban por Ancón, chicos, pero roban en todas partes, ¿ya? Así que, hablando de eso, cuídense y tengan, pues, sepan por dónde van y no se confíen, ¿no? Porque ustedes son muchachitos que a veces están un poquito así, ¿no? Piensan que no les va a pasar nada, y al final les roban y les pueden asustar o alguna cosa. Así que tengan mucho cuidado, ¿ok? Muy bien. Aparte de veranear en Ancón, también sus fiestas, ¿no? Sus grandes fiestas, que tú y yo nunca iremos a ese tipo de fiestas, lo hacían en el Club de la Unión. ¿Sabes dónde quedaba el Club de la Unión? No te lo vas a imaginar tampoco, ¿ya? El Club de la Unión quedaba en el centro de Lima. Es el lugar donde tú vas ahora y hay ambulantes y hay mucho comercio y tripita con chinchito y chicharrón y todo eso, ¿no? Y venden ropa y cositas y todo en el centro de Lima. Eso antes, jóvenes, un siglo atrás, eso fue más el lugar de los más nice, de los más chic, de los más súper ricachón, ¿ok? ¿En qué momento cambió eso, verdad? ¿En qué momento? En el momento en que tus padres y abuelos y los míos comenzaron a llegar acá a Lima, o sea, los provincianos, ¿ok? Cuando comenzamos a llegar acá a Lima, es cuando los ricachones, ¿no? Que vivían en el centro, para alejarse de la chusma que éramos nosotros, comenzaron a irse hacia otros lugares, a fundar nuevos distritos, donde no estar cerca a nosotros, porque ellos nos repelen, pues no, obviamente no se pueden juntar con la clase popular que
la conformamos nosotros. Muy bien, chicos, eso para que te hagas una idea de los ricachones que eran estos hombres. ¿Qué pasaba con las mayorías, no? Cuando hablamos de mayorías, hablamos de la clase pues, campesina, obrera, ¿no? ¿Qué pasaba con ellos? Eran explotados y marginados. ¿Marginados por qué, profesora? Por la reforma electoral que hizo Piérola, donde dijo que los analfabetos no tenían que votar, y los analfabetos eran la gran mayoría de la población peruana, ya que no había escuelas, recuerda, no hay escuelas todavía. Y además de no haber escuelas, la educación primaria no es gratuita ni es obligatoria. Si quieres vas, si quieres no vas, y tampoco era gratuita. Entonces imaginarás, bueno, que solamente se educaban las clases altas y una parte, bueno, de la clase media, ¿no? Ahora, aparte del oligarca, también está el gamonal. El gamonal y el oligarca no son iguales, ¿eh? Se podrán parecer, pero no son iguales. ¿Por qué? A ver, anota. Primera diferencia. El oligarca es de apellido rimbombante, ¿ya? Un Astillaga, un Irigoyen, un Miro Quesada, es blanco, pues, ¿no? En cambio, el gamonal es mestizo. El gamonal no tiene apellido rimbombante. El oligarca pertenece al Partido Civil. El gamonal no pertenece al Partido Civil. El oligarca vive acá en la costa, de sus haciendas, agroexportación, lana, azúcar, bueno, algodón, azúcar. El gamonal no está acá en la costa, el gamonal está en la sierra. El gamonal no exporta azúcar ni algodón, el gamonal exporta lana. En lo que sí se parecen estos dos es en que explotan a ti y a mí, a las mayorías. Es en que ellos se coluden, se defienden, se apoyan, se tapan para poder explotar, abusar a la población, ¿no? Débil, que eran los campesinos y también la clase trabajadora que en estos años está surgiendo cada vez más. En cuanto a la clase media, es muy pequeña y está excluida también, no tiene mayor participación, no la tiene. La clase media va a tener participación desde el oncenio y el guía en adelante, ¿no? Hasta el día de hoy, iba a decir que somos, ¿ah? Es una clase pujante, es una clase que representa, ¿no? Bastante, de repente, a través de su trabajo, son los que de alguna manera mantienen el país también, ¿no? Porque esa es la crítica, jóvenes, ¿ah? Esta es la crítica que ahí nos va a caer un poco a todos. La clase media es la que gana bien porque son profesionales y a ellos se les recae la mayor cantidad de impuestos. Mientras que la clase pues, populares, ¿no? Estratos bajos de la sociedad, muchas veces ni empleados están, ni trabajan tampoco. Y ahora cuando hubo la pandemia hace un par de años, seguro que tú has visto y tú has analizado un poco, que personas que tenían un trabajo, ¿no? Aunque sea con un mínimo, no les caía el bono. En cambio, la gente desempleada que no trabaja les caía el bono uno, dos, tres, cuatro veces. Entonces, el pensamiento que se forma ante esto, ¿cuál es? O sea, yo trabajo, ¿no? Y para mantener, ¿no? A los estratos bajos que por no estar empleados, pues los beneficios van para ellos. ¿Del dinero de quién? Porque no es del dinero de ellos mismos, ¿sí o no? De ahí no sale el dinero. Entonces, son situaciones que se pueden analizar, ¿no? Que obviamente la respuesta no está nada más ahí, que eso también tiene que ver con incompetencia de los gobiernos, porque gente pobre siempre va a existir, y para eso el gobierno tiene que desplegar medidas, ¿no? Que puedan reducir esas tasas, obviamente. Pero son situaciones, ¿no? Que se pueden entender así. Muy bien, respecto al movimiento obrero, como te dije, eso no surge acá, eso surge afuera en Europa, en Estados Unidos, donde se habían dado los primeros logros, ¿no? Y acá en nuestro país, los obreros primero lo que van a hacer es organizarse. Claro, porque si tú dices, si yo lucho solo, ¿qué voy a obtener solo? Nada, ¿sí o no? Tienes que organizarte y juntarte con los obreros. Ahí comienzan a aparecer, pues, estos grupos como los panaderos Estrella del Perú, ¿no? O los trabajadores del muelle Nársena del Callao, que son entre los primeros que van a surgir, ¿no? Ya agrupados. No puedo decir sindicalizados porque todavía eso no existe. Ahora, también va a ser importante en esta lucha las reflexiones de algunos intelectuales o líderes. Uno de ellos, Manuel González Prada, que fue un personaje que con sus ideas anarquistas va a lograr, pues, guiar, ¿no? La lucha de los obreros. Y eso es muy importante, jóvenes, porque como te he dicho antes, en una lucha no solamente es importante tu fortaleza física o tu despliegue o tus estrategias, ¿no? De ataque o manifestación. Es importante sobre todo la base teórica, aquellas ideas que son las que tú vas a perseguir, aquellos ideales que te hacen tener los principios, ¿no? de lo que tú vas a buscar. Eso también es importantísimo. Y en ese sentido, Prada tiene mucho que ver acá con sus ideas anarquistas, ¿ok? Al principio los obreros eran repelidos, los atacaban,
así, ¿cuál es la palabra? Bueno, hay una palabra donde te rompen filas, ¿no? Como que te desune, ¿no? Pero luego van a comenzar poco a poco a tener más fuerza cuando va creciendo, pues, ¿no? La clase proletaria va creciendo y se va organizando más, hasta que logran, ¿no? Lo que buscaban, que eran sus horas laborales, y a partir de ahí ya muchas cosas más van a pasar. Muy bien, chicos. Vamos con tus presidentes aristocráticos. Vamos a empezar con Romaña, el cual es el primer presidente aristócrata que va a gobernar. Con Bolivia hay un tema, ya que este país nos está reclamando territorio fronterizo amazónico, en el cual se sospechaba que había caucho. Al final ya no hubo, pero Bolivia lo reclamaba. En el Tratado Osma-Villazón no vamos a entregar territorio, no lo vamos a hacer, pero se supone que lo vamos a dejar, este asunto lo vamos a dejar para la intermediación del gobierno de Argentina. Respecto a la libra peruana de oro, que fue creado con Pierola, en el gobierno de Romaña se va a consolidar y a imponer a nivel nacional. ¿Ya? Así que tengan esa parte en claro, por si te lo preguntaran en el examen, ¿no? Pon verdadero y falso. En el gobierno de Pierola, la libra peruana de oro se usó a nivel nacional, ¿no? Como una moneda, falso, ya que Pierola solamente la creó. Y en la consolida a nivel nacional es el presidente Romaña. También vamos a ver la creación de un conjunto de leyes que claramente te vas a dar cuenta que son para beneficiar a las clases altas. El Código de Minerías, el Código de Comercio, el Código de Aguas, son para beneficiar a las clases oligárquicas. Por ejemplo, el Código de Aguas establecía que el uso del agua va a ser preferiblemente o con prioridad para las grandes haciendas y después para los pequeños propietarios. ¿Qué significa eso en pocas palabras? Que el agua primero lo van a utilizar los hacendados y después, si es que queda, los campesinos, ¿no? Los pequeños propietarios. Manuel Candamo fue considerado el hombre más rico del Perú. Estaba mal de salud. Su médico de cabecera le dijo que no participara de la presidencia, ¿no? Que no se postulara. Pero Candamo no hizo caso. Su enfermedad se agravó más y murió al año. Llega al Perú el tranvía Lima Chorrillos, que estamos viendo ahí en la imagen, y también hay una ley de ferrocarriles que no se llegó a más porque murió pues, el presidente, así que solamente quedó como un proyecto, ¿no? Ambicioso, que no se llegó a concretar. En el caso de José Pardo y Barrera tenemos un presidente que es hijo del fundador del Partido Civil. Y tú ya sabes quién es el fundador del Partido Civil, ¿verdad? A ver, ¿quién es el fundador del Partido Civil? Es Manuel Pardo y Lavalle. Estamos acá, muy bien, estamos acá ante su hijo. Y como alguna vez lo dije de su padre, hoy lo repetimos con su hijo, los presidentes civiles tienen por característica siempre involucrarse o apoyar, ¿no? El tema de la educación. Y Pardo y Barrera es un, digamos, representante de esto, ¿ya? Va a haber una reforma del sistema educativo en el cual no solamente se van a construir más escuelas, ni también traer material didáctico más moderno para las escuelas, sino que también se crean escuelas nocturnas para que en ellas puedan trabajar, no, bueno, estudiar personas que en el día trabajen. ¿Quiénes serían jóvenes estas personas? Que en el día trabajan y en la noche van a la escuela. ¿Quiénes serían? ¿Los campesinos, los obreros o la clase media? ¿Tú qué me dirías? ¿Quiénes en el día trabajan y en el día irían a la escuela a leer y escribir? ¿Obreros, campesinos o clase media? ¿Está difícil la pregunta? Clase media. ¿Cómo? La clase media. Yo sé que te has confundido por algo, pero hay que precisar. La clase media, claro, tú hablas de estudio y dices la clase media, pero en el caso de la clase media, ellos no irían a las escuelas nocturnas a hacer una carrera. Ellos estudiarían en una universidad durante el día.
ir a la noche a una escuela es para aprender a leer y escribir, y eso es muy básico, ¿no? Eso ya es una etapa de primaria. Y en ese sentido estamos hablando de la clase obrera, que en el día trabajaban, ¿no? Jornadas muy largas, y ya en la noche tenían unas horas de estudio para que pudiesen completar, pues, ¿no? Su alfabetismo, ¿no? Eso es algo que el presidente Pardo Barrera establece en su gobierno, ¿no? Hacia adelante, ¿no? Estas escuelas nocturnas para la clase obrera, ¿ya? La clase campesina no, la clase campesina no va al colegio, no va a la escuela, ellos tienen otro tipo de desarrollo más en la sierra, y ahí es más difícil esta situación de una mejora educativa, ¿no? Acá en la costa fue un poco más impulsado. Ingresa la primera mujer a la universidad, ella fue María Trinidad Enríquez, que ingresó a la Universidad de Ayacucho, ¿no? En Cristóbal de Huamanga, a estudiar carrera de Derecho, y fue como que la pionera en eso, ¿no? Ya que después eso tiene hacia adelante, ¿no? El camino para que la mujer pueda también desarrollarse, al igual que los varones, ¿no? En estudios superiores, y bueno, pues, ¿okay? La Escuela Nacional de Artes y Oficios también se crea, y vamos a ver que los obreros están en su lucha, ¿no? Están ahí manifestándose, están organizándose. Y ante eso el presidente Pardo le encarga a Matías Manzanilla la elaboración de un proyecto laboral. Aunque algunos dicen que ese proyecto no fue laboral, que era un proyecto de legislación social. Pero bueno, sea de legislación laboral o de legislación social, el famoso proyecto Manzanilla, así lo llamaron, proyecto Manzanilla, fue un proyecto en el cual, si tú lo leyeras, observarías que todas las medidas que se hablan ahí son para beneficiar a la clase obrera, ¿no? Como las 8 horas, como darle descanso obligatorio los domingos, indemnizarlos por accidentes de trabajo, ¿no? Entre otras cosas. Este proyecto fue presentado ante el Congreso y el Congreso no lo aprobó, porque recuerda que el Congreso está controlado por los civilistas, y los civilistas pues no se negaron a que se haga este proyecto en beneficio de la clase obrera. En el gobierno de Piérola, en el segundo gobierno de Piérola, se creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, que era una institución que cobraba los impuestos, obviamente. En el gobierno de Pardo, eso se convierte en la Caja de Depósitos y Consignaciones. Y en el primer gobierno de Belaúnde se convierte en el Banco de la Nación. ¿Ok? Así que ahí tenemos la historia, ¿no? La historia del Banco de la Nación, el banco de todos los peruanos. En el gobierno de Pardo también hay un episodio conocido como el incidente de la corona, en el cual el gobierno chileno nos hace envío de una corona de bronce para que nosotros la pusiéramos en la cripta de los héroes caídos de la guerra con Chile, que está en el cementerio Presbítero Maestro. La Cancillería peruana rechazó el regalo y lo devolvió a los chilenos. Y ellos obviamente lo tomaron como una afrenta, ¿no? Como una ofensa, como le han devuelto su regalo. Y desde ahí la situación con ellos se puso algo tensa, ¿no? Muy bien. Augusto Bernardino Leguía es un presidente que no era de clase civilista, él era de clase media, pero económicamente logró hacer fortuna gracias a sus negocios, de tal manera que se convirtió en un empresario muy exitoso, de mucho dinero, y se casó por interés con una señorita aristocrática, ¿no? Una chica pues de la vida alta, de la clase alta. Ese matrimonio a Leguía le permitió llegar al círculo más alto del partido civil, y ahí los civilistas lo impulsaron para que llegue a la presidencia. Cuando Leguía llegó a la presidencia, una de las primeras cosas que hizo fue romper con el partido civil. ¿Por qué rompió el profesor? ¿Acaso le cayó mal? ¿Que lo traicionaron? No, al contrario. Él fue el que buscó el rompimiento, porque Leguía tenía ambiciones personalistas y no quería compartir el poder con el resto de los civilistas, para que veas cómo era Leguía. Hubo un paro general obrero, que tú ya sabes lo terribles que somos, ¿no? Un paro pues hace que la economía se detenga y que no las empresas no produzcan, y eso termina afectándonos a todos, sobre todo a los grandes empresarios, pues obviamente, ¿no? Ante eso, el presidente Leguía dio la ley de accidentes de trabajo, en el cual dice que si el obrero está trabajando y le pasa algún accidente como mutilarse una parte del cuerpo o caerse o fracturarse, el empleador tiene que cubrir con los gastos, ¿no? E indemnizarlo.
Esta ley lo sacaron del proyecto Manzanilla. Hay dos problemas fronterizos, bueno, habían varios en realidad, pero estos van a terminar con cesión territorial. Ahora, ¿por qué decimos que hay muchos problemas fronterizos? Porque tú ya lo sabes. Sabes que con Ecuador constantemente tuvimos, ¿no?, tensiones porque nos querían quitar territorio. Sabes que con Chile, ¿no?, el tema de Tacna y Arica seguía ahí sin resolver. Y Bolivia, ¿no?, con el gobierno de Romaña, Bolivia nos quería quitar territorio. Por eso se firmó el Tratado Osma Villazón. Y con Brasil, pues también estaba, ¿no?, requiriendo esos territorios amazónicos que los exigía. Entonces, ante esta situación, ante esta crisis limítrofe que tuvimos, el presidente Leguía entregó territorio. Algunos historiadores piensan que esto fue lo mejor que pudimos hacer. Primero porque, de alguna manera, los problemas que teníamos nos ponían en una situación complicada. Pues imagínate si Bolivia nos hubiera declarado la guerra o Brasil. El resto de países hubiera aprovechado y se hubiera sumado, o al menos hubieran atacado y cosas peores hubieran sucedido. Entonces, vamos a ver que lo mejor que pudimos hacer fue entregar territorio y además no estaban colonizados, eran territorios en los cuales no había población peruana, ¿no? No había pues mayor interés en ese momento, ¿verdad? Y la Asociación Proindígena es una asociación conformada por intelectuales de la época, ¿no?, como Pedro Zulem, por ejemplo, ya, el cual de ahí sale el nombre de la Biblioteca Central de la Universidad San Marcos, por si no lo saben, ¿ok? O Dora Mayer, como bien dice ahí, los cuales supuestamente van a tener un discurso, ¿no?, favorecedor a la clase indígena, hablando de su valor, ¿no?, del aporte que les han dado, ¿no?, a la cultura nacional y las reivindicaciones que tendrían que tener, pero solamente es eso, ¿no? Solamente es teoría, no hay nada en la práctica realmente que nos haga sentir o pensar que realmente hicieron algo a favor de la clase indígena. Billinghurst es un presidente que no es oligárquico, más bien es un candidato que aparece pues como independiente en las elecciones. Se enfrenta a Antero Aspíllaga, que era el candidato oficialista, ¿no?, el candidato de la clase civil, del partido civil. Y en la campaña electoral vamos a ver que Billinghurst se va con todo, ¿no? Hace una campaña populista en la cual ofrece el pan grande, ¿no? Si votas por Aspíllaga, el pan será así petit pan y caro. Si votas por mí, será un pan así baguette gigante y barato. Y ahí se ganó el apelativo de pan grande. El día de las elecciones, los Billinghurst lovers, la gente de Billinghurst, fue a las mesas de votación y comenzaron a romper todo, ¿no? Lo cual generó, pues, ¿no?, discordia, así como que zozobra, ¿no?, más que todo. El Congreso peruano, pensando que eso podía traer, ¿no?, algo más, como que enfrentamientos, y eso podría poner en peligro la estabilidad política, económica, decidieron dar por ganador a Billinghurst. Billinghurst, como presidente, va a tomar algunas acciones que al Congreso no le van a gustar, ¿no? Una de ellas es dar este reglamento de huelgas, en el cual lo que se está haciendo es permitir las huelgas, como que legalizarlas, ya que antes no eran permitidas, pero ahora sí se permiten. Si tú quieres hacer una huelga, puedes hacerla, no va a haber ningún problema, pero hay un reglamento que tienes que seguir, ¿no? Entonces eso chocaba con los intereses de los civilistas, ¿no?, que eran pues dueños de muchas empresas que habían, pero por otro lado pues era parte del proyecto de Billinghurst para cumplir con sus promesas populistas que había hecho. También se da la ley de 8 horas para los trabajadores del muelle y dársena del Callao, el cual no es nacional todavía, ya que algunos mencionan que esto sería más como podría ser como un ensayo, como una prueba piloto. Y vamos a ver que luego ya se da a nivel nacional, ¿no? Pero comienza así, con 8 horas solamente para el Callao. También se funda el Departamento de Madre de Dios y vemos el final de Billinghurst. Billinghurst no era un santo tampoco, ¿no? Billinghurst también tenía sus as bajo la manga y lo que buscaba era disolver el Congreso, pero el Congreso también estaba buscando la manera de derrocarlo y el Congreso dio el primer golpe. Junto a los militares derrocaron a Billinghurst y en su lugar lo pusieron a Óscar Raimundo Benavides. Benavides como presidente es un militar, ¿no?, destacado, que está a favor de los oligarcas, ¿no? Él es un presidente, pues, también de las clases altas. Su pequeño gobierno de transición, por ejemplo, cosas importantes que van a pasar, es que se funde el Canal de Panamá, es que, por ejemplo,
llega al Perú la IPC, ¿no? La International Petroleum Company, y también que comience la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Benavides da paso a lo que es las elecciones y gana otra vez Óscar Raimundo Benavides. Óscar Raimundo no, José Pardo Barrera. El gobierno de Pardo es un gobierno difícil por un lado, pero por otro lado beneficioso, porque estamos en una etapa de auge económico por el aumento de las exportaciones, también del precio, ¿no? De estos recursos que vamos a vender, como azúcar, algodón, lana, caucho, petróleo, minerales, entre otros. También tenemos problemas de tensión con el Imperio Alemán, porque, como tú sabes, estamos en la Primera Guerra Mundial y Alemania está desarrollando una guerra submarina contra los ingleses, en donde el objetivo es hundir todo tipo de barco que traiga apoyo militar a los ingleses. Así muchos barcos fueron hundidos, ¿no? Hasta que después los ingleses crearon el radar y así pudieron, pues, ¿no? De alguna manera detectar los submarinos alemanes ahí bajo el agua. Pero entre eso, ¿no? Nuestro barco Lordson fue hundido. Un barco que no estaba llevando ayuda a los ingleses, estaba llevando salitre de España, pero los alemanes al confundirlo lo hundieron. El Perú reclamó ante ello, pero los alemanes no nos hicieron caso. Se da la rebelión de Rumimaki, ¿no? Que creo que está acá en el otro paquete. A ver. Está Rumimaki. Acá está Rumimaki, mano de piedra, ¿ya? Su verdadero nombre era Teodomiro Gutiérrez Cuevas. Estamos hablando de un alcalde de Chucuito, Puno, el cual se rebeló por dos motivos. Uno lleva al otro en realidad. Primero, la explotación, los abusos, el maltrato, tú ya te lo sabes de memoria, ¿sí o no? Los camonales con las autoridades eran abusivos con la población. Abusivos también no solamente por el maltrato, sino porque también les quitaban sus tierras, ¿no? Y como tú eras un campesino analfabeto, que no tenías nadie que te proteja ni te represente, pues simplemente abusaban de ti, te castigaban, ¿no? Te quitaban tus tierras y no pasaba nada, como quien dice. Y además, pues recuerda que estamos en el tema de la exportación de lana, que ha crecido porque estamos en una guerra mundial. Entonces, al aumentar el precio de la lana, ya te imaginarás pues la mayor ambición por parte de estos personajes, ¿no? De estos grandes gamonales, que van a buscar que haya una mayor exportación de esto y van a violentar y abusar más, ¿no? De la población y de su mano de obra. Ante esto, Rumimaki se rebela, pero las autoridades fueron muy astutas en denigrar y desprestigiar su figura, diciendo que Rumimaki era un traidor, que realmente lo que quería era desmembrar nuestro país para que Puno sea entregado a Bolivia, y cosas como esas, ¿no? Y de esa manera lo debilitaron, luego lo encarcelaron, y ya después su muerte no sabemos muy bien, ¿no? Y cómo sucedió, ya que desapareció, ¿no? Rumimaki. Bueno, aparte de Rumimaki, ¿no? Tenemos, no, acá antes, para terminar con Pardo, tenemos la jornada de las 8 horas a nivel nacional, en la cual no solamente es esto, sino también el trabajo de los menores y de las mujeres va a ser reglamentado y se va a dar el descanso obligatorio los domingos. Esto de acá, jóvenes, vamos a ver que se hace a nivel nacional y no es algo gratuito, sino que tiene que ver con la lucha de los obreros, ¿no? Que durante todo este tiempo han estado unidos, que han tenido pues muchas acciones en las cuales han ido gastando y gastando, ¿no? A la clase no pudiente, a la clase propietaria, a los empresarios, hasta que finalmente se les ha concedido este derecho, que ya no va a retroceder, ¿no? Porque de ahí en adelante, las 8 horas solamente fue el inicio. Luego vino, pues, ¿no? Otras leyes más que van a beneficiar, ¿no? A esta clase trabajadora, hasta que también la creación de los sindicatos, pero ya eso ya es en el gobierno del presidente Manuel Prado, ¿no? Años después. Y se establece la libertad de cultos, ¿ok? Así que vamos con el presidente que más te gusta, Leguía, ¿ya? Bueno, por las cosas que van a pasar, porque él de por sí creo que no es muy agradable. Leguía estaba candidateando a la presidencia y su opositor era Antero Aspíllaga. Aspíllaga era el candidato oficialista, ¿no? De los civilistas. Billinghurst, Leguía podía tener su gente, ¿ya? Podía tener su carisma para ganar y todo eso. Pero Leguía sabía con certeza de que si lograba ganar, el Congreso no iba a aceptar el triunfo, porque recuerda que el Congreso está controlado por los civilistas, y Leguía y ellos estaban peleadísimos. Entonces Leguía no tenía otro camino. Dio un golpe de Estado al gobierno de Pardo y de esa manera logró ocupar la presidencia.
¿ya? Así que Leguía es un hombre que sabía bien lo que hacía, ¿no? Corrupto, dictador, era bastante maña tenía para estas cosas. Em, el gobierno de Leguía, él mismo lo va a definir como la patria nueva, ya que según él, ¿ok? Según él, el Perú de antes, ¿no? El de la República Aristocrática, es un Perú con muchos problemas. Es un Perú donde ha pasado de todo, lo han reclamado los trabajadores, huelgas, ¿no? No hay buena economía, qué sé yo, etcétera, etcétera. Y que esa etapa que debería quedar atrás y que su gobierno va a ser algo nuevo, distinto, mejor, ¿ok? Por eso que lo llamaba la patria nueva. Su gobierno lo puedes definir como un gobierno autoritario, civil, ¿no? Dictadura civil, digamos, autoritario, represivo también, y muy corrupto, ¿eh? Y no lo dice la profesora Pilar, lo dicen los autores. Ahí tienes a Quirós, por ejemplo, en su obra La historia de la corrupción en el Perú, en la cual señala los gobiernos más corruptos de la historia peruana, y entre ellos está tu presidente Leguía, ¿ok? Creo que está en el ranking número 1 inclusive. En cuanto a las características, vamos a ver que con los civilistas rompió totalmente. Y no solo romper, sino que los va a dejar al margen de la vida política, los va a rinconar, como se dice en la vida política, los va a dejar fuera. Y más bien quienes van a ser incorporados son la clase media, que van a obtener beneficios laborales como ocupar cargos importantes, entre otras cosas, ¿ya? Y todo esto de beneficiar a la clase media es únicamente para obtener su voto, porque recuerda que los que votan son los alfabetos, eso dice la Constitución, bueno, la Constitución no, sino la reforma electoral de 1895. Entonces, como la clase media vota, le guía para obtener esos votos, los va a ayudar muchísimo, ¿ya? Lo va a fortalecer a la clase media. El gobierno de Leguía es un gobierno populista, ¿en qué sentido? En el sentido de que van a haber muchas obras públicas, ¿no? Supuestamente para cambiar el rostro, ¿no? De muchos lugares, como que dar rasgos como de una mejora, ¿no? De una modernización. Y también, ¿no? En la Constitución misma dice que el Estado apoya, defiende a los indígenas, ¿no? Pero eso es eso nada más, no es demagogia, como quien dice, ¿no? Demagogia porque está en el papel, pero no en las obras, ¿no? No en los hechos. Ahora bien, en el gobierno de Leguía, de que nos modernizamos jóvenes, sí nos modernizamos, y en ese sentido hay que ser, ¿no? Digamos, aceptar las cosas, ¿ok? Nos modernizamos porque van a haber muchas obras para ello, ¿no? Van a haber muchas obras para ello, como la ampliación de Lima a través de las avenidas, ¿no? A ver, de Argentina, Venezuela, Arequipa, Brasil, ¿no? Nuevos distritos también, construcciones de edificios como el Hotel Bolívar, por ejemplo. Entonces, todo eso sí existe, pero recuerda que es con dinero prestado, no es con dinero de nosotros, es con dinero de préstamos. Y por cada una de esas obras que se hacían, tú te imaginas cuánto se robaban, cuánto dinero iba a sus bolsillos. No te lo imaginarías porque sería para llorar, ¿no? Pensando que todo ese dinero se puede utilizar en otras cosas en beneficio de la población, pero así es. No lo digo yo, está en el libro La historia de la corrupción en el Perú, ¿ok? Aparte de que era con dinero prestado, toda esa modernización apuntaba a dos objetivos. El primer objetivo era pues que celebrar nuestra independencia, con el centenario, ¿no? Entonces teníamos que estar bien arregladitos, toda la casa, ¿no? El Perú bien así, no sé, con el mejor rostro, ¿no? Ante el mundo, ¿ok? Y también porque Leguía quería atraer al capital extranjero. Leguía quería que las inversiones lleguen al Perú. Y en ese sentido, yo te digo algo, o sea, si tú fueras un inversor así capitalista, millonario, ¿dónde tú invertirías? ¿En un país pobre o en un país rico? Obviamente tú me vas a decir en un país rico, ¿sí o no? Entonces eso el Perú tenía que dar, esa imagen de país rico. Muy bien, hay una constitución en el año 1920 que reemplaza a la de 1900, no, a la de 1860. Y es una constitución manejada por la guía. ¿En qué sentido? En el sentido de que si tú revisas la constitución respecto al tema del mandato presidencial, tú vas a ver que esa constitución primero, ¿ok? Dice, ¿no? En el año 1920 dice de que no puede haber una reelección presidencial inmediata, ¿no? Para un segundo periodo. Pero luego, cuando ya Leguía quería candidatar para un segundo mandato, Leguía cambiaba el artículo de la Constitución referente a este punto y ya parecía como que sí podía, ¿no? Que ese mandato ampliarse o reelegirse para ¿no? Un segundo periodo. Entonces tú dices, ¿cómo ha hecho este presidente eso, verdad? ¿Cómo lo ha hecho? Si el Congreso es el único que puede cambiar eso. Muy fácil, pues Leguía tenía el control del Congreso y a través de ello podía manipular los artículos de la Constitución para beneficiarse y que su gobierno se perpetúe por muchísimo tiempo.
La llegada del crack y de la depresión capitalista fue algo caído del cielo, porque si eso no ocurría, el gobierno de Leguía pudo haber durado mucho tiempo más. En el mundo, la vida está cambiando. Desde que la Segunda Guerra Mundial terminó, en el tema, en el campo, hubo una pobreza muy grande, ¿no? Que no había ni siquiera para comer. Eso hizo que muchas familias, muchas personas en el mundo comenzaran a migrar hacia las zonas urbanas. Aquí en nuestro país va a ocurrir lo mismo. Y cuando la gente comience a venir hacia Lima, pues vamos a necesitar, o sea, la situación misma, ¿no? O sea, la naturaleza de la situación te explica a ti que si hay tanta población acá en Lima, ¿no? Que se está concentrando y que está aumentando también porque en el mundo está dándose un aumento demográfico, ya no pueden solamente existir partidos de élite, porque los partidos de élite solamente representan a 20 familias, a 40 familias, a un grupito pequeño, y la grande mayoría es que esa gran población campesina, la clase trabajadora obrera, la clase media, ¿quién los representa a ellos? Entonces aparecen las clases, aparecen los partidos populares, los partidos de masas, que como te repito, no es acá en el Perú. Los primeros partidos de masas aparecen en Estados Unidos, en el mundo, y luego también acá. Ahí tienes al partido del APRA. Ya, entonces decía, chicos, que ahí tenemos al APRA, que es un partido eh, fundado en México, y ese es uno de los puntos por los cuales lo van a atacar, ¿no? Porque ser un partido internacional, supuestamente fundado en otro país, pues la clase oligárquica, la clase alta peruana, lo van a tildar de un partido ilegal, ¿no? Van a decir, es un partido ilegal, que internacional, que no puede estar acá en el Perú, y por ahí trataron de bloquearlo, ¿no? Lo mismo que el Partido Socialista, ¿no? De Mariátegui, al ser un partido de filiación internacional, ¿no? Porque las ideas comunistas no se crearon acá, sino que son importadas de afuera, también por ahí trataron de ilegalizarlo. Y tanto el APRA como el socialismo de Mariátegui van a ser postergados y van a ser atacados y atacados durante los siguientes años y décadas, hasta que mire, el Partido Aprista recién llegó al poder con Alan García. Y el Partido Socialista, ellos nunca llegaron al poder. Alguna vez, Sendero Luminoso, que es una subdivisión de este partido, ¿ok? Alguna vez trató, ¿no? De tomar el poder, no por las buenas ni por la vía democrática, sino más bien por otras instancias, sembrando el terror en nuestro país. Pero es otra historia. Entonces, todos los partidos van a tener esta historia, ¿no? Acá en nuestro país. El APRA es un partido antiimperialista, antiburgués. Supuestamente lo que buscaban era crear un frente único de trabajadores, donde también tenía que sumarse la clase media, para hacer pues un frente contra el imperialismo norteamericano, que según los apristas, ¿no? Según su líder, Víctor Raúl Haya de la Torre, ese imperialismo acá en nuestro continente traía pobreza, traía atraso, ¿no? En los pueblos. Entonces, eso había que romperse y solamente se iba a romper mediante una lucha frontal, pero para eso teníamos que unirnos. Eso fue lo que decía el APRA cuando nació como partido. Vas a ver que años después el líder, ¿no? El señor Aya de la Torre cambia totalmente su discurso y dice que el APRA dice que el imperialismo no es tan malo, dice que el imperialismo trae pues desarrollo, inversiones, así que eso da risa, claro, pero eso ya es, eso es más tarde, por allá por 1960, 50, 60, cuando Manuel Prado Gardeche llegó al poder junto a él en la famosa convivencia, ¿no? Pero eso ya lo veremos en la siguiente clase. Y en el caso del Partido Socialista, primero no vayas a pensar que es un socialismo como el de la URSS, no tiene nada que ver con eso, más bien es un socialismo más que todo parecido al de Italia y adaptado a nuestra realidad, ¿no? Es algo que siempre María Tigre decía, adaptado a la realidad peruana y eso tiene mucho sentido, ¿verdad? Bien, que ellos también están en contra del sistema capitalista, también están tratando de dar pie, ¿no? A la lucha de la clase trabajadora, de la clase campesina. Bien, chicos, nos quedan solamente 5 minutitos, voy a avanzar acá. En el aspecto económico dijimos que tenemos una total dependencia con el capital norteamericano. ¿Qué pasó con el capital inglés, verdad? Porque antes era con el capital inglés. Después de la Primera Guerra Mundial hubo cambios, ¿no? De tal manera que Inglaterra ya no era la mayor potencia del mundo, sino ahora Estados Unidos, y por eso es que hubo este cambio. En el caso de Estados Unidos, no solamente es con sus préstamos, sino también a través de las inversiones que van a llegar acá al Perú, ¿no? En el tema del petróleo, en el tema de la minería, hay muchas inversiones,
¿ok? Y esta dependencia nos subordinaba a los intereses norteamericanos. Y tú lo vas a ver claramente en lo que te voy a decir. Primera subordinación, el laudo de París. Un laudo que ni siquiera llega a ser un tratado firmado en París, en el cual nuestro presidente Leguía le da a los dueños de la IPC exoneración para que paguen impuestos por 25 años. Eso totalmente lesivo a los intereses de los peruanos, pero ¿cómo se le otorga? Obviamente tú ya sabes que por subordinación a los intereses de Estados Unidos. Los tratados, ¿no? Salomón Lozano, por ejemplo, y el Tratado de Lima. ¿Por qué en Salomón Lozano tuvimos que entregar territorio a Colombia? ¿Por qué? Porque Estados Unidos estuvo de intermediario. ¿Y por qué Estados Unidos tenía este interés? Porque si tú de repente ahí no estás hilando hechos, años antes Estados Unidos le había quitado territorio a Colombia, le había quitado nada más y nada menos que la parte de Panamá, para que Estados Unidos pudiera fundar el canal de Panamá y controlarlo libremente. Entonces, ante esta situación, ¿no? Estados Unidos de alguna manera se podría interpretar como que le paga a Colombia con nuestro territorio, ¿no? Ante lo que le había quitado. Eso es lo que se interpreta, que el Perú, en entregar territorio, con la injerencia de Estados Unidos, está entregando a Colombia para resarcir lo que Estados Unidos le había quitado. Y ahí vamos a tener problemas porque en este tratado Salomón Lozano también se entregó el pueblo de Leticia, que como tú ya sabes, ¿no? Este pueblo loretano luego va a querer reclamar, bueno, va a reclamar para intentar retornar al Perú. En el Tratado de Lima, Radagamio Figueroa Larraín, vamos a ver que Tacna regresa a nosotros y Arica lo perdemos, pero esto también fue con la intermediación de Estados Unidos. Y aquí sí podríamos decir que algo ganamos. ¿Algo por qué? Porque Chile nos dio una indemnización, ya que Estados Unidos así ¿no? lo intermedió. ¿Ok? Bien, respecto a otros aspectos como la ley de conscripción vial, que es la ley más odiada en la historia peruana posiblemente, porque ponía a trabajar a las personas ahí gratuitamente, haciendo jornadas de limpieza, de remodelación, ¿no? de mantenimiento, entonces eso va a chocar con muchos, ¿ya? Entonces todos los varones en Perú, ¿no? Se ponían a trabajar gratuitamente para reparar caminos, entonces eso cuando Sánchez Cerro llega a la presidencia lo va a abolir. ¿Ya? Lo va a abolir porque fue la ley más impopular que en la historia peruana hemos tenido. El tema de las comunidades campesinas que fueron legalizadas, eso sí, gracias, ¿no? A esta oficina de asuntos indígenas, pero nada más, como dije hace rato, ¿no? Nada más porque básicamente es una demagogia que usó Leguía para vender su gobierno como un gobierno que estaba haciendo algo a favor de la clase indígena, pero solamente esto, ¿no? ¿Y a ti qué te sirve que hagan esto, ¿no? Que te legalicen, que se preocupen por ti, ¿no? Entonces, en la práctica no hay más cosas. Y en cuanto al gasto público, que se gastó muchísimo, muchísimo, muchísimo con el dinero que nos prestaron, pues hay modernización de la infraestructura, también productiva, ¿no? Vial hay muchísimo, ¿no? Acá, por ejemplo, la Avenida del Progreso, que hoy día es la Avenida Venezuela, ¿no? En la imagen. Mira cómo estaba de desértica la Avenida Venezuela, Dios mío, ¿no? Y hoy en día no es lo que es, ¿sí o no? Hay otro tipo de avenidas también, ¿no? Construcción de plazas como la Plaza Unión, Plaza del Progreso, entre otras. También tuvimos regalos, chicos. ¿A quién no le gustan los regalos, sí o no? Imagínate, ¿qué le regalarías tú al Perú por celebrar un año más de su independencia? ¿Qué regalarías? Acá pues vas a ver, ¿no? Que nos regalaron muchos países, nos mandaron cosas interesantes, ¿no? España, China, Inglaterra, Estados Unidos, Francia, nos regalaron muchas cosas interesantes, ¿ok? Bueno, ese Estadio Nacional que está ahí, ¿ok? Que no es como el de ahora, obviamente, fue un regalo de Inglaterra, ¿ya? Bueno, entre los que recuerdo, ¿no? Me parece que también la Plaza Manco Cápac, ¿no? Que tiene ahí la imagen de Manco Cápac, esa fue regalo de España, si es que no me estoy equivocando, ¿ya? Y así, muchos regalos más. ¿Cómo terminó el gobierno de Leguía? Con la crisis capitalista del año 29, ¿no? La caída de la bolsa de valores, trajo todo serios, ¿no? Daños a la economía mundial, ¿no? Y nos afectó muchísimo. Nos afectó muchísimo primero porque muchas inversiones se fueron del Perú. Segundo, porque ya no había más préstamos. Tercero, porque muchas obras públicas que daban trabajo a miles de peruanos, esas obras públicas quedaron ahí tiradas y ya no había empleo. Cuarto, porque los bancos también cerraron. Y tú sabes que si no hay bancos, ¿dónde sacas préstamos? Si no hay bancos, si has tenido ahorros, ¿quién te devuelve esos ahorros? Entonces hay desempleo, no hay dinero, todo está paralizado. Entonces esto genera protestas sociales, genera indigencia, genera conflictos. Entonces así termina el gobierno de Leguía, ¿ya? Termina de esa manera.
Muy bien, chicos, vamos a quedarnos ahí. Me siento cansada un poco. Voy a dejar de compartir para ya darle las claves, ¿ya? Así que, por favor, no se vayan, porque faltan tus claves. Si no te dan las claves, tú no te puedes ir, pues, ¿sí o no? Porque tú vas a decir, profesora, mis claves, parece pagado. Mentira, ¿no? Pero ahí voy con las claves. A ver, ¿dónde están las claves? A ver, eso me pasa por no abrir los archivos. Siempre hago lo mismo. Siempre digo, ya lo voy a abrir, y nunca abro los archivos para tenerlos a la mano. No sé por qué soy así, chicos. Ya, a ver. Acá estoy, no me he ido, ¿ah? Solo que se está abriendo. Ya. En la número 1, number 1, van a marcar D de dado. En la número 2 me dicen que no hay alternativas, así que solamente les digo que la primera es verdadera, la segunda falsa, la tercera falsa y la cuarta falsa. En la número 3 es enano. En la número 4 es helicóptero sin H. Y en el número 5, avión. ¿Ok, chicos? ¿Quedó claro? Todo perfect and perfect. Ya, y espero que sí. Y la segunda podría repetir, ¿cómo era verdadero? La segunda es verdadero, falso, falso, falso. Aquí, yes o no yes. Ya, yo Yes, creo Miss, que gracias. yes. Ya, chicos, besos, cuídense mucho. Bye, bye, nos vemos pronto. Chao, Miss, gracias. Bye, bye. Muchas gracias,